Para mí es un poco, lo que sucedió es un poco un reflejo de cómo me suceden las cosas dentro de mi proceso creativo. Eh, que primero voy directamente a lo más, a mi espacio más conocido, que es la fotografía documental, la fotografía callejera, ¿no? Eh, y que es, o sea, mis estudios fueron en el ICT en Nueva York y luego trabajé en Magnum como impresor fino. Entonces tengo esta escuela, esta como, este instinto que va hacia la calle y hacia la fotografía documental y hacia el otro también. Soy muy malo para explorarme a mí mismo, solamente en el contexto de lo que estoy haciendo. Entonces, pues con la pandemia era, pues, primero fotografiar las metáforas de la pandemia, ¿no? Que en este caso los cumpleaños infantiles y cómo se han tenido que reinventarse o de plano cancelarse, ¿no? Aquí no sabía yo si era estos globos era algo por suceder o algo que no sucedió, algo que se canceló, ¿no? Eh, y bueno, de manera muy literal, las ilustraciones también de, pues tratando de cobrar sentido a lo que me estaba sucediendo, ¿no? Las máscaras que al principio era muy chistoso ver todos los proyectos fotográficos que estaban saliendo, eran, había como un proceso, primero eran las máscaras y los guantes tirados en la calle, vi como 15 de esos proyectos, entonces también era como una cosa muy difícil de cómo no caes en un cliché cuando estás trabajando, cuando tú como fotógrafo y tú como creador artístico estás viviendo lo que está viviendo todo el mundo, ¿no? Quizá dentro de unas condiciones más privilegiadas, quizá en otro país, quizá con menos que perder, pero de alguna manera, como, o sea, ¿cómo abarcas un tema que todo mundo lo quiere abarcar y lo puede abarcar y tiene el derecho a abarcar y lo está sintiendo con la misma intensidad? Entonces, para mí Toya no era un proyecto, no era algo que hacer, sino seguía siendo algo que explorar. Y, y efectivamente, o sea, cae uno dentro de los clichés de la autodocumentación, de sentirte como aislado, quizá desconectado del resto del mundo. Pero me traumaba esto, o sea, ¿qué tengo yo que decir con esto, no? Y seguía fotografiando el aburrimiento, en este caso, mi hijo escuchando su música desde su iPhone equilibrado sobre la punta de su nariz. O sea, que era la única forma de entretenerse en el momento. Eh, pues poco a poco, después de un mes, 2 meses de no tener nada de vida social, empezar a reactivar este contacto humano, en este caso visitando a mi hermana y su familia, que lo tuvimos que hacer como en el jardín, bueno, en la entrada, tomando vino, etcétera. Ir a visitar a mis padres que no habían visto a nadie en un par de meses y ver la soledad que ellos sufrían y entender que yo también les podría llegar a contagiar y las medidas que tomábamos y la distancia física y emocional que teníamos que manejar en ese momento. Este, Sentar en una mesa muy larga de un Sí. lado que hasta... Adam, no están avanzando las imágenes. Yo creí que era yo nada más, pero nada más estamos viendo la de los globos. Esa es la única que no se Ah, está. ok. Pues nada, les estaba hablando de los clichés de las máscaras, de los autorretratos, que para mí es un espacio, o sea, no es es como una exploración importante para mí llegar a otra cosa, ¿no? Pero sentía que todavía no estaba este, tocando el punto que quería yo tocar, como que no entendía todavía lo que quería yo hacer. Y bueno, entonces la documentación de la vida cotidiana, la documentación de mi entorno, es como un método para también poder
entender lo que está sucediendo y luego hacer una decisión de cómo lo voy a trabajar, ¿no? Y esta nueva realidad de la vida virtual, de hablar por Zoom, el único contacto que tenían mis padres con mis hermanos en ese momento fue justamente conectarlos y ellos, claro, no entienden cómo hacerlo ellos mismos, entonces lo tenía que hacer yo. Luego salir del cuarto para no infectarlos. Entonces, y luego me pasó algo muy curioso, que me vino a visitar este pájaro cada vez que me metía al baño. Me vino a avistar, se ponía en la orilla de la ventana y tocaba la ventana y volaba y bailaba y se iba. Y o sea, no importaba si era noche o día o durante 3 diferentes fines de semana, siempre que entraba yo al baño, esperaba 2, 3 minutos y llegaba el pájaro a saludarme. Entonces eso era también una cosa que quise quizá hacerlo como un trabajo. Y luego mi espacio de trabajo, ¿no? Y ahí es cuando me empiezo a dar cuenta eh, que quizá el trabajo no es la autodocumentación, sino algo más significativo. Aquí también, cuando estábamos saliendo bueno, tratando de recobrar nuestra vida cotidiana, mi esposa y un grupo de amigos, cuando vivíamos en México, hacían sesiones de dibujo con una amiga o con diferentes modelos. Entonces decidieron hacerlo de manera virtual con gente en Xochimilco, con gente en París, con gente en Bélgica, con el mismo grupo de gente, pero que ya estaban por todos lados del mundo, ¿no? Y al final decidí en hacer un proyecto que iba a ser retratar, tenemos en el barrio donde vivo, tenemos una comunidad, una página en Facebook que nos comunicamos todos. Entonces posteé ahí que si la gente me dejaba tomarles un retrato desde la calle de ellos. Y muchos se apuntaron, les gustó mucho la idea. Y empecé a hacerlo inmediatamente. El lockdown de Londres se puso muy severo y realmente nadie podría estar en la calle sin alguna justificación. Entonces, bueno, pedí una tarjeta de prensa, lo cual me dio, pero de todas maneras, al final abandoné ese proyecto. Pero lo que no abandoné fue una foto que tomé, que es la que sale en pausa, de una amiga, Paulina Figueroa, que está estudiando en Goldsmiths, una maestría en fotografía, no, en artes plásticas. Y ella justo había empezado una relación nueva con alguien y me pareció muy interesante, no solo una estudiante mexicana estando tan lejos de casa sin tener familia cerca en estas circunstancias, pero también tener, o sea, el tener que convivir con una relación nueva en circunstancias tan intensas, me pareció como algo muy, muy fuerte. O sea, el conocer a su novio, hacerlo desde la ventana de su departamento, me pareció como muy interesante. Entonces decidí hacer un fotomural de esa fotografía porque me gustaron todos los detalles. Esta es una foto, realmente son como 10 fotos que están stitched juntos. Entonces tienen una calidad impresionante. Realmente se podría imprimir a un tamaño de mural pues, de varios metros, ¿no? De 3 metros quizá. Y para pausa en sí decidí también sacarlos desde la ventana y ponerlos en esta separación en las ventanas en ambos lados del cuadro, justamente por o sea, estas dos vidas que son tan independientes, que son tan distintas, que se han tenido que juntar dentro de estas condiciones tan difíciles, tan complejas. Y ahí es donde
Patricia y, bueno, todos empezamos a hablar de este proyecto de pausa y es cuando justamente estaba yo decidiendo que este proyecto no lo iba a dar continuidad, pero de ahí salió esta foto que me gustó mucho y lo concluí con eso. Entonces, realmente esta fotografía es únicamente para pausa y es para mí un trabajo importante, pero un trabajo que se concluye con una sola foto, ¿no? La foto anterior, nada que ver, esta es la foto que nace de este proyecto y concluye con ese proyecto. Y de ahí decidí retomar el proyecto que llevo haciendo muchos años, unos 6 años, que es Arquitectura Libre, y pensar en qué es lo que estaba haciendo. Es el último año de la beca del Sistema Nacional de Creadores de Arte que me está apoyando con este proyecto. Y por lo tanto tenía que concluirlo con algunas exhibiciones, con un libro, con distintas cosas que había prometido en mi propuesta. Y me di cuenta que no se iba a poder hacer. Me habían cancelado varias exhibiciones, otros los han pospuesto. Entonces, justamente la pausa de la pandemia me dio la oportunidad de reconsiderar mi papel en este proyecto y pensar y sacar inspiración justamente de la gente que construye en estas casas, que es de la manera libre, ¿no? Libre de cómo se deben de hacer las cosas o cómo cotidianamente se hacen las cosas. O sea, pensar fuera de la caja. Entonces, decidí crear un proyecto que iba a respetar la materialidad de la imagen impreso y de la construcción y no hacerlo de manera virtual, sino crear una exhibición que iba a ser posible mandarlo a la casa de la gente. Entonces, Arquitectura Libre se convierte en este proyecto. Esta parte de Arquitectura Libre va a ser una de otras facetas, espero, que tiene dos modalidades. Uno es un tiraje de 100 ejemplares que se mandan, que se compran y se coleccionan. Y otra que es para la gente que no pueden comprar, pero les interesa el proyecto porque no quería excluir a nadie. Se crea un tiraje que va a ser bibliotecaria. Y ese tiraje, la gente lo pide y se manda a su casa por 2 semanas gratis. Lo tienen, solamente tienen que o recogerlo de la Galería Patricia Conde o pagar el correo y el envío, y viven con ellos 2 semanas y luego lo devuelven, entra en cuarentena y vuelve a salir otra vez. Y el proceso, el método de crear este proyecto también para mí era importante que fuera como emulando Arquitectura Libre, el espíritu de la gente que construye en estas casas, que lo han hecho de manera fuera de lo profesional, por decir, y por experiencia, por error, por conocimiento, por tratar de resolver problemas por su parte, ¿no? Entonces, creo este proyecto haciendo la edición de un catálogo, los dibujos, que yo no sé dibujar muy bien, no soy ningún editor, el diseño del catálogo, todo lo decidí hacer yo. Los materiales que compré en las zonas cerca de mí. Entonces fue como también un ejercicio para mí que emulaba un poco el proyecto en sí, y el proyecto terminó siendo algo que siento que representa mucho más el tema, que si hubiera sido puramente expuesto a una serie de fotografías en una galería. Muy bien. Este trabajo es muy lindo, lo vamos a tener aquí en la galería. Por si alguien está interesado, simplemente me escriben, no le escribe nada, y aquí se les entrega, se les da un recibo, desde luego, y todo, y lo pueden tener 15 días. Y si lo quieren comprar, desde luego lo pueden comprar. Enmarcado se ve muy, muy lindo, y me parece que tiene una salida de lo más original y de lo más inteligente. Yo le pregunté a Adam que cómo se le había ocurrido, y me dijo que en sus noches de insomnio había conseguido
crear Sí, este proyecto tan interesante. sí, fue un momento de ideas que te llegan a las 2 de la mañana y de repente te levantas y los vas apuntando. Justamente así nace esta versión del proyecto. Muchísimas gracias, Adam. Qué bueno que platicaste de esto. La gente que tenga preguntas lo podemos hacer hacia el final. Ahora, César, ¿podrías, por favor, tú iniciar tu plática? Sí, hola, hola. Hola a todo el mundo. Saludos desde Barcelona. Me da mucho gusto saludarles y quería agradecer especialmente a Patricia, a José Antonio, a todo el equipo de la galería por invitarme a participar en este proyecto que está siendo realmente muy enriquecedor en colaboración con todos y todas las colegas de la galería, que realmente conocí a algunos, pero no a todos, y esto ha sido una manera de irnos conociendo, ¿no? Y yo creo que es de lo más importante, ¿no? que estoy viviendo durante estos meses, ¿no? Desde que empezamos, creo que fue a finales de mayo, ¿no? Cuando empezamos con las juntas, ¿no? Sí, no fue antes, fue un poco antes. Antes, Sí, yo creo que fue en abril. en En abril, abril bueno, empezamos, sí. pues en abril, no sé, ya, como todo este tiempo se distorsiona bastante, al final pierdes de vista, ¿no? Sí. Bueno, pues eso, quería hacerlo público porque estoy realmente muy contento, ¿no? También como Adam, que decía, ya llevamos muchos años, ¿no? Trabajando juntos, ¿no? Así Pero, es. y bueno, yo estoy realmente contento, ¿no? Eh, voy a hacer la presentación en español. Renate, I'm sorry. Uh, if you have any question, or I will answer you in English. So, Thank you. I can always contact you afterwards as well. okay, sure. Bueno, pues para entender cómo llegué a la fotografía de pausa, me voy a ir a 10.000 kilómetros de donde estoy ahora, a Tokio. Mm, porque es de alguna manera para entender el proceso creativo que utilizo, ¿no? que es con lo que une bastante con esta fotografía. Y entonces, para empezar, lo que voy a hacer es mostraros, voy a compartir la pantalla y os mostraré, a ver. Van pasando las imágenes y bueno, he escrito bastante para no despistarme mucho. De hecho, Tokio es importante porque la mayor parte de mis proyectos están hechos ahí, ¿no? Y de hecho ahora, si no fuera por la pandemia, debería estar en Tokio, porque la próxima semana se inaugura una exposición en la que voy a participar en el Museo Bunkamura, bueno, realmente me da mucha pena no poder ir porque voy a tener el honor de compartir con grandes nombres como Daido Moriyama o Eiko Hosoe o Shomei Tomatsu, pero por la pandemia pues no. De hecho, esta es una exposición que se tenía que haber hecho en mayo, se aplazó, se pospuso, se hace ahora y ahora pues no dejan entrar a nadie en Japón, ¿no? Y menos si vienes desde España, que ya lamentablemente estamos empezando una segunda ola. Entonces, la cuestión de Tokio, que es ¿por qué me voy a Tokio? ¿Por qué gran parte de mis proyectos están hechos allí? Y eso es una pregunta que yo también me estuve haciendo durante los primeros años que fui allí y que de alguna manera me llegó la respuesta cuando hice este trabajo, Tokyo Blur. Y esto es algo que no me ocurre en ninguna otra ciudad, solamente cuando estoy en plena naturaleza, que es que el ruido mental cesa o disminuye. Mi mente está más serena, o sea, de alguna manera me siento más en el presente. Puedo estar más alerta de lo que sucede alrededor, de captar lo que hay a mi alrededor, ¿no? Y en este trabajo, aunque muchas de las imágenes que son nocturnas puedan tener varias lecturas,
hablo precisamente de eso, de estar en el presente. De vivir la vida en lugar de pensarla, en lugar de tratar de controlarla. Cuanto más queremos controlar la vida, pues menos la vivimos. Esto es lo que de algún modo acabé pues intentando transmitir con estas imágenes, pero que previamente las había recibido así, ¿no? De hecho, la capital japonesa es como un laboratorio de ideas para mí. Utilizo las escenas que capto como metáforas visuales para hablar con posterioridad, para reflexionar sobre temas globales o temas que me interesan. No se trata de fotografía documental, aunque de alguna manera pueda estar documentando parte de la vida en esa ciudad. Y ese es el camino que yo suelo utilizar en todos mis proyectos. Es decir, suelo captar primero las imágenes de lo que atrae mi atención, sin pensar en ese instante si esa fotografía va a ir a parar en un proyecto u otro, en una serie u otra. O sea, salvo excepciones, suelo elaborar el concepto, la idea, con posterioridad. Es a partir del momento en que ya existe una idea que sostiene un conjunto de fotografías cuando el proyecto empieza a caminar. Pero aún deberán transcurrir muchas etapas para considerarlo finalizado. A veces las imágenes pasan meses o años, como el vino en una barrica, hasta que surge el momento adecuado para que salgan a la luz. Y esto no es algo arbitrario, esto es algo que uso conscientemente para que la intuición tenga participación en el proceso creativo. Como dice Pablo Dors en Biografía del Silencio, dice: es mucho más saludable pensar menos y fiarse más de la intuición. O sea, lo que me interesa es la lectura que se puede hacer de una o de varias imágenes. ¿Por qué las he captado? ¿Qué me quiere contar una fotografía o un conjunto de fotografías? ¿Con qué conectan dentro de mí? ¿Qué me explican sobre mi vida o sobre el mundo? ¿Y qué puedo transmitir a través de ellas? El mensaje no siempre viene por la lectura que puedo hacer inicialmente, sino por lecturas posteriores o lecturas de otras personas que me cuentan su visión, ya sea de palabra o leyendo lo que han escrito. Y ese es el objetivo, lo que me permite conectar con la gente, con el mundo. Entonces, pensando en cómo enfocar esta charla para explicar cuál es el proceso creativo que me llegó hasta hacer la fotografía que presento en Pausa y las conexiones con trabajos como de Tokyo Blur, pensé que sería una buena idea también mostrar algunas imágenes de un nuevo proyecto que empecé a editar durante el confinamiento. Y eran unas fotografías que había captado en mayo de 2019 también en Tokio. Pues las voy a poner ahora. Y bueno, es algo que no suelo hacer, mostrar trabajos que están en proceso, pero bueno, hoy es una excepción, entonces os las voy a poner ahora. En esos días de primavera, durante el confinamiento de 3 meses que tuvimos en España, me llamó poderosamente la atención el silencio reinante en la ciudad, en mi barrio, algo que era muy poco habitual. Así que la conexión se dio fácil con las fotografías que había captado un año antes en Tokio y que precisamente reflexionaban sobre la idea del silencio. De hecho, ese es el título provisional de la serie. Es decir, como dice, son fotografías que capté andando por la ciudad sin rumbo, dejándome guiar por lo que me llamaba la atención, pero que en ese momento... No has compartido las fotos, ¿verdad? Sí. No. ¿No? Ay. ¿No? Ahora sí. Sí, ahora sí. Os iba a leer una cosa, porque estas imágenes, lo que estaba diciendo es que yo cuando las capté, estaba recorriendo la ciudad, andando sin un rumbo fijo y dejándome guiar por lo que decía antes, ¿no? Por la intuición.
pero sin tampoco en ese momento saber si esto iba a ser un proyecto que se llamase Silencio, hablaba sobre... Sí que había algo que me conectaba con eso, pero fue posteriormente, ¿no? Que fui entrando como casi siempre, ¿no? Entonces, porque además prefiero que sea así, ¿no? Entonces después, cuando empecé a trabajar en mayo, durante el confinamiento, conecté con textos, y por ejemplo uno de David Le Breton, el pensador francés, de su libro Elogio del caminar, que dice: la práctica de caminar en silencio por la ciudad es una forma de resistencia, especialmente en las grandes ciudades gobernadas por el tráfico y numerosas variedades de contaminación acústica. En ese contexto, el silencio es una manera de mantener a salvo una dimensión interior frente a las agresiones externas. El silencio nos permite ser conscientes de la conexión que mantenemos con este espacio interior, la hace visible, mientras que el ruido la oculta. Entonces, la conexión de la fotografía que presento en Pausa no fue solo por la temática o por el ambiente reinante de silencio en ese momento. Al igual que Tokyo Blur, conecta con el hecho de fotografiar lo cotidiano, de estar más consciente de todo lo que ocurre alrededor y también de cierta abstracción favorecida por el uso del blanco y negro. Dicho esto, hago un breve paréntesis, que estos trabajos coinciden todos, y la fotografía de Pausa también, en blanco y negro, pero yo me siento igualmente cómodo trabajando en color. Simplemente que según un trabajo u otro, pues me pide que sea de una manera o de otra, ¿no? Y ahora sí que llegamos a la fotografía, espero a ver si ahora no me equivoco, de Pausa. Vale. A ver, la particularidad de esta fotografía es que está realizada en mi casa, y que en mi casa yo no hago fotografías. Yo acostumbro a trabajar en exteriores, en la calle, como en estos proyectos Tokiotas, o en la naturaleza, como en la serie No somos islas. Y además, normalmente en Barcelona tampoco suelo hacer muchas fotografías. Trabajo más en la parte de edición, de conceptualización, de producción de los trabajos. Así que durante los 3 meses que duró el confinamiento, que no podíamos salir de casa apenas para comprar, no hice casi ninguna fotografía. Esta y pocas más, ¿no? Y entre otros motivos la escogí porque conecta con la metodología que utilizo. O sea, no hay preparación previa, la tomé por impulso, no la hice pensando en ningún proyecto, la hice porque me llamó la atención, y ahora sí que forma parte del proyecto Pausa, ¿no? La sombra de estas manos en realidad es la sombra de unos guantes de cocina colgados de un tendedero. Eran los guantes con los que limpiábamos todo al regresar a casa después de hacer la compra. Porque también en esos momentos no teníamos claro por las informaciones qué era lo que transmitía más o menos el virus. Entonces, bueno, solución, lo limpiábamos todo con mucho cuidado, después dejábamos los guantes colgados. Por lo tanto, era una imagen cotidiana, que la veía casi todos los días. Simplemente que el día que realicé la fotografía me llamó la atención. Y me llamó la atención seguramente porque era un día muy soleado, un día de primavera de los que... Era 1 de mayo, era un día que, bueno, sueles quedar con gente, es festivo. Un día especial que siempre estamos fuera porque es el día que nos conocimos, mi mujer y yo. Y bueno, me imagino que la sombra se proyectaba con fuerza y además una ligera brisa iba moviendo los guantes. También, curiosamente, porque tampoco estaba previsto todo esto, grabé un vídeo ¿lo veis? Sí, sí, sí Grabé se un ve. vídeo de lo que me llamó la atención a mí, ¿no? Porque ya digo, eso estaba siempre ahí, ¿no? Pero eso me pasa también, ¿no? Y he fotografiado muchas cosas que hasta que no he llegado a pasar muchas veces por ahí y ya no está incorporado, no suelo... Por eso digo que no hago fotografía documental, porque no suelo llegar y fotografiar un tema, sino que necesito vivirlo, ¿no? Entonces, bueno, cuando se decidió tirar adelante este proyecto y Patricia nos pediste que presentáramos una fotografía, bueno, yo me lo tomé literal, al pie de la letra, y te presenté una fotografía. Ya te pedí disculpas porque, bueno, después asistiendo a todas las sesiones me di cuenta que te habían presentado varias opciones, pero yo solo te presenté esta.
Inicialmente yo había pensado en alguna de las que he puesto anteriormente de silencio, porque justamente yo estaba trabajando, editando esa serie, conectaba mucho con lo que estaba viviendo, pero cuando me enfrenté a esta fotografía en la pantalla y sobre todo cuando entendí lo que me estaba contando, cobró mucho sentido. Y no solo porque fuera una fotografía hecha durante el confinamiento, tenía mucho que ver con esos días, con lo que estábamos viviendo y también cómo veo nuestra situación en el futuro. En esos días de pausa en la ciudad en los que el ritmo frenético habitual se detuvo, fue más fácil darse cuenta de lo que es esencial y lo que es superfluo. Algo que el ruido habitual, el ruido exterior y el ruido interior suele impedirnos. Es cierto que la sombra de las manos nos puede remitir al concepto de ausencia, a la ausencia del tacto, al esfuerzo por sobrevivir, al esfuerzo por cuidarnos. Pero también es una imagen de esperanza. Como reza el título de la obra, Las alas de la vida, y como escribí en el breve verso que la acompaña, imagino que la sombra de esas manos también pueden ser unas alas, que simbolizan el anhelo por volar hacia un mundo mejor. Y ahí está la idea de que no vamos a salir de esta situación en la que estamos todos, todo el planeta, si no vamos todos juntos. Y yo quiero creer que podemos salir, que lo podemos conseguir. Aunque hasta ahora pues, hay muchas noticias que van en sentido contrario, ¿no? Ahora, por ejemplo, nosotros estamos empezando una segunda ola, ¿no? Como si no hubiéramos aprendido nada, ¿no? Pero no tenemos otra opción. Yo creo que o vamos todos juntos o toda la humanidad o no lo conseguiremos. Por lo tanto, pienso que sí lo conseguiremos, que saldremos de esta, ¿no? Claro que sí, César. Es una foto lindísima. Bueno, recibimos algunos comentarios de que les gustó mucho el video. Sería interesante que el video también formara parte, ¿no? Bueno. de todo esto. Puede contextualizar muy bien todo. Sí. Y en sí mismo es una pieza muy, muy linda. Y por el chat me han estado comentando que les gusta mucho el video. Bueno. Felicidades. Gracias. Muchísimas gracias, César. Gracias. Las preguntas entonces las dejamos para el final. Vale, ahora viene Olin Heitman, nuestro jovencísimo fotógrafo que hace fotos bellísimas, que tenemos aquí, él seguramente nos la va a mostrar. Él vive en Lucerna y ya tiene, pues, ¿qué tienes allá? ¿3 años ya, Olin? Un poco más. Un poco más. Sí, ya entonces, bueno, esa es una también de las razones por las que hicimos a esta hora el programa, bueno, el Zoom, para que pudieran estar en un buen momento. Olin, si eres tan amable de platicarnos tu proyecto, por favor. Claro. Pues primero de todo, pues agradezco una vez más a la galería y a José Antonio por haber ayudado a todo este proceso, y bueno, es también una disculpa para los que están siendo interrumpidos de su hora de la comida, pero bueno, muchas gracias por estar aquí. Voy a tratar de compartirles mi pantalla. Y bueno, pues bienvenidos a mi presentación sobre mi fotografía que hace parte del proyecto de Pausa. Mi foto la intitulé Dime Cuándo. Y bueno, mi presentación pensaba estructurarla en 4 partes. Primero, dándoles el statement que planeaba dar o que di a la galería. Un segundo paso sería ese de explicar el background, dónde fue tomada la fotografía, qué vemos, qué hay en ese lugar. Tercero sería explicar lo que yo personalmente sentí y lo que yo sentí y lo que me gustaría compartir de la imagen, y bueno, finalmente una pequeña conclusión. Y bueno, para el statement de mi fotografía es: aguas agitadas, oscuridad y escalones resbaladizos reflejan la inevitable sensación de incertidumbre experimentada durante este tiempo. En esta fotografía ilustro cómo la sensación de incertidumbre combinada con el aislamiento me ha dado la posibilidad de introspección personal
y de explorar nuevos aspectos inconscientes de lo que conocíamos como vida normal. Bueno, pues Dime cuándo es una fotografía que tomé en Italia, justamente el país que se vio mayormente afectado durante el inicio de esta pandemia y que, bueno, ahorita ha sido alabado por haber por haber cambiado la forma en la que manejaron la pandemia. Pero bueno, esta foto está hecha en un lago que se encuentra muy cerca de la frontera de Suiza, donde vivo, y el nombre de este lago es Lago de Horta. Y bueno, la foto fue tomada en una isla que se llama la isla de San Giulio. Y bueno, en esta isla se encuentra una abadía. Uy, que ahorita no puedo cambiar mi slide tampoco. Exacto. Que bueno, ahorita no tuve la posibilidad de tomar una foto aérea, pero es una abadía que se encuentra en la mitad de una isla y bueno, se puede ver que su arquitectura impone sobre esta isla y básicamente es muy conocida porque la gente va para, bueno, caminar en las calles y, bueno, y es un lugar muy, muy, muy mágico, ¿no? Y lo que es curioso de esta abadía, lo que es especial, es que es una abadía benedictina femenina donde las monjas están bajo clausura, lo cual significa que las monjas tienen o deciden vivir una vida de plegaria toda su vida y bueno, tienen la obligación de quedarse solas, nadie puede entrar o salir de la abadía, o las monjas no pueden ni entrar ni salir y no pueden tener contacto con personas no se pueden mezclar con personas de otro sexo, ¿no? Por así decirse, ¿no? Hombres no están permitidos a menos que tenga un grado religioso particular, ¿no? Bueno, de hecho, hasta ahí hay limitaciones. Y entonces lo que me motivó a tomar esta fotografía era la combinación, la combinación de lo que es de alguna forma una clausura física, que sería el de las monjas, con la clausura que hemos estado viviendo todos a causa de esta pandemia. Bueno, la vida desde el punto de vista de las monjas, ellas ven el mundo como un mundo que está lleno de maldad, un mundo que está lleno de sufrimiento. Ellas entran en este estado de clausura porque ellas no entienden, entienden y para poder mejorarlo o para poder mejorar este mundo, ellas se encierran en estos monasterios y bueno, a través de silencio y plegarias ayudan al mundo a hacer un mundo mejor. Y desde el punto de vista de estas monjas, que me pareció muy interesante, todos sufrimos. Si eres joven, sufres porque no tienes trabajo. Si eres pobre, sufres porque no tienes las necesidades básicas para vivir. Si eres rico, sufres por la falta, porque los ricos se dan cuenta, como en esta pandemia, de que aún teniendo mucho dinero, pues no va a poder salvarlos en pruebas que te ponga la vida adelante. Y bueno, los viejos sufren mucho, según ellas, por la marginación social que hay. Entonces, de alguna forma, yo creo que esta pandemia nos hizo ver que hay mucha razón, que hay muchas razones que han hecho sufrir al mundo y que estas monjas ven el sufrimiento del mundo al igual de lo que nos ha estado pasando un poco con la pandemia. Entonces, si ellas desde un inicio veían el mundo de una forma de sufrimiento donde de alguna forma todos sufrimos y bueno, estos sufrimientos han sido acelerados o han sido multiplicados por la pandemia porque pues los que no tenían trabajo ahorita menos, los pobres pues son los más afectados y pues los ricos pues no pueden salvar su vida con el dinero. Entonces
mi fotografía trata bueno, lo que durante este periodo, lo que me hizo a mí sentir, y por eso tomé esta fotografía, era la necesidad de tratar de vivir un poquito más como vivían estas monjas. Si ellas desde un inicio veían todas estas problemáticas antes que estuvieran ahí, ahorita que están ahí, era como una motivación de, ok, entonces hay tantas cosas que están pasando, tanta actividad, tanto sufrimiento, ¿por qué no tomar un poquito el consejo de estas monjas o su filosofía de vida que pues viven en aislamiento desde siempre si no necesitaban clausura, ¿no? Y bueno, pues la fotografía está tomada desde un punto de vista oscuro y da hacia tiene una mirada dirigida hacia la luz, que bueno, es un poco, está sofocada por la neblina y causa un sentimiento de incertidumbre. Y bueno, la vista incluye aguas agitadas y esos escalones resbaladizos que, bueno, no te da mucha confianza realmente poder caminar o correr realmente. Yo personalmente casi me resbalo y bueno, pues esto también era la parte que yo quería compartir con la imagen, que esta nube y el agua y los escalones realmente no nos dan una seguridad, porque creo que pocos han sentido en este último periodo la seguridad de salir, correr y bueno, conquistar el día, etcétera, etcétera, salir y hacer tu rutina, ¿no? Es un momento de introspección, un momento de silencio literal, pero también tratar de silenciar un poquito lo que es nuestras voces interiores, ¿no? Y bueno, el espectador que está aquí, pues realmente es un espectador que podría esperar pues un barco para cruzar, pero justamente no sabemos si ese barco alguna vez va a venir o cuándo llegue. Y bueno, dime cuándo es una pregunta que todos nosotros nos preguntamos o que nos hemos estado preguntando en estos momentos de clausura física y de clausura mental. Y dime cuándo bueno, es una forma, es la pregunta que nos hacemos cuando nos preguntamos, dime cuándo me quitaron mi libertad, dime cuándo volverás por mí, dime cuándo nos volveremos a abrazar, dime cuándo podré salir de aquí. Y al igual que algunas monjas, no digo todas, pero se pregunten, dime cuándo el mundo dejará de sufrir, o dime cuándo el mundo dejará de ser un lugar que no tiene un mundo injusto. Y como mencioné al principio, este confinamiento me ha dado la oportunidad de tener una fase de trabajo personal, y en esta foto traté de ilustrar algunos de los pensamientos que, bueno, han surgido durante esta fase. Y bueno, al igual de las monjas, creo que tener un momento de retrospección y silencio y tratar de bajar la velocidad a nuestra vida o bajar la velocidad al mundo y tratar de disfrutar más esos momentos donde encuentras tal vez una persona y antes la encontrabas y luego pensabas, bueno, la voy a ver mañana, entonces no importa si le cuento esto hoy o mañana. Es tratar de actuar con tanta incertidumbre como tratar de hacer que nuestra vida venga cambiada, o que cambiemos nuestra vida dependiendo y, bueno, a base de toda esta incertidumbre. Y bueno, también es apreciar y tratar de apreciar todos esos momentos o todas esas actividades o todas esas cosas que antes pensábamos que eran normales, pero realmente no son normales. Y bueno, y finalmente hacernos hacer una serie de preguntas causadas por esta incertidumbre a las cuales no tenemos respuestas. O sea,
y bueno, el final, y bueno, no tenemos respuestas y no sabemos cuándo vamos a recibir esta respuesta.